lo sacan en pedacitos. Y no dije religiosos, morales, todos son culpables, ¿no? Y porque es tuyo, no puedes hacer con él lo que quieras. Que vamos a destruir una vida de alguien que está totalmente en posición de inocencia. No porque se despenalizó, esos niños salen solos. Hay que sacarlos. Y entonces extraer ese bebé en pedacitos. El Tintero Sapiencia. El podcast donde conectamos ideas que trascienden. Ideas que trascienden. Amigos, ¿cómo están? Destapamos de nueva cuenta el Tintero para continuar con este ciclo sobre salud y vida con la parte número 2 y abordaremos el tema del aborto desde la perspectiva médica, psicológica y el punto de vista ético. Es por eso que volvimos a invitar al doctor Jesús Castillo Pacheco para que nos hable sobre este tema que pues está de moda, por así decirlo, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Aquí otra vez agradeciendo su invitación y esperando que lo que comentemos funcione y le sirva a muchas personas para orientarse un poco más. Marce, otra vez en el Tintero, ¿cómo estás? Súper bien, también contenta aquí con el doctor nuevamente para que nos resuelva dudas sobre todo este tema, como tú bien dices, Memo, que es controversial y que está hoy en día muy en boga. Oiga, doctor, últimamente se habla mucho de derechos humanos, ¿no? Para todo, ¿no? Incluso se han creado organismos en el gobierno, también si uno va a las instituciones de salud, se habla de derechos humanos. Vas a la escuela, derechos humanos, y se escucha por todas partes. Pero pareciera que en el tema del aborto hay otra perspectiva, ¿no, Marcela? Para mí esto es contradictorio porque el primer derecho, bueno, que tenemos todos los seres humanos, a mi punto de vista, es la vida. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones éticas del aborto, doctor? Mira, en este caso es interesante hacer nada más un pequeño recordatorio de lo que platicamos la vez anterior en cuanto a la presencia de la vida humana entre nosotros, ¿no? Una vez que un ser humano es concebido, pues no es un humano en potencia, no es una persona en potencia, es una persona de hecho, es un humano de hecho. Puede ser en potencia a los siguientes meses un recién nacido, puede ser en potencia un niño, un joven, etcétera, ¿no? Pero de hecho humano lo es porque ya demostramos la vez anterior en qué consisten esos argumentos para fijar perfectamente el concepto. Y una vez que la vida se presenta, el primer derecho que existe es precisamente vivir. Una vez que se concibe un ser humano, ese ser humano tiene el derecho a vivir. Se lo da la propia naturaleza y se lo da la ley como se determina por ahí, ¿no? De repente, ayer comentaba con mis alumnos en clase respecto a este tema y les decía que un bebé que es manipulado a nivel de embrión, pues se pone en riesgo su vida y estamos poniendo en riesgo su derecho a vivir. Y es el detalle, que el primer derecho humano que existe es el derecho a la vida. Si no hubiera humanos, no hubiera derechos humanos. Incluso se habla que desde los primeros meses ya sienten, ¿no? Claro, el bebé tiene una posibilidad de desarrollo del sistema nervioso, sobre todo la cuestión sensitiva, a medida que va creciendo en el útero materno. Pero si nos ponemos a revisar nada más un poquito la embriología, y hablando de esto muy rápido, el hecho de que saber que la piel se desarrolla X semanas y se desarrolla con todos sus componentes, en esos componentes de la piel hay terminales nerviosas sensibles para cualquier tipo de sensación, ¿no? Calor, frío, presión, toque leve, toque profundo, en fin, corte, quemadura, en fin. Son diferentes receptores nerviosos para esas sensaciones. Entonces el bebé, a medida que va creciendo y desarrollándose, va desarrollando también algunas sensaciones. Si en un ultrasonido vemos que un bebé de 5 o 4 semanas se está moviendo, quiere decir que ya tiene sus huesitos, sus músculos y su sistema nervioso en desarrollo avanzado, porque ese es el sistema locomotor en función. Y si se está moviendo, lógicamente que también está sintiendo. Claro, a su nivel de desarrollo, pero sí siente, sí tiene sensaciones. Y entonces, ¿por qué cuando se habla otra vez de nueva cuenta, volviendo a lo de los derechos humanos, pues pareciera que en este tema solo habría una parte, ¿no? Se habla de los derechos humanos, por ejemplo, de la mujer,
Y por eso queríamos saber las implicaciones éticas, ¿no? de un aborto, porque al final de cuentas, como usted dice, se está hablando de una vida humana. Claro, y tiene muchas implicaciones en este sentido. Lo primero es el hecho de pensar si es que es un aborto intencional, de pensar premeditadamente, alevosamente y ventajosamente sobre la vida de ese niño inocente que no tiene manera de defenderse. Pues ya todo eso arrastra una serie de implicaciones éticas de quien lo propone, de quien lo autoriza, de quien participa, tanto la madre como el profesional que sea que vaya a practicarlo. Todos son culpables, ¿no? Todos tienen implicaciones éticas en ese sentido. Y la mayor implicación es el hecho de terminar con una vida humana inocente. Ok, doctor, y en cuanto a las afectaciones que puede implicar el realizarse un aborto, en el caso particular, no solamente físicas, sino también psicológicas, ¿qué nos pudiera decir al respecto? Existe una situación que no mucha gente conoce, pero que existe, está publicada, está bien soportada, incluso científicamente, el hecho el síndrome post-aborto. Las parejas que tienen o que sufren una pérdida natural o espontánea de un embarazo sufren muchísimo. Yo como ginecólogo se los digo, yo lo viví con algunos pacientes que perdieron sus bebés, ¿no? No, y es impactante también, ¿no? ¿Mande? Es impactante cuando sucede. Sí, sí, claro. Claro, esto es una cosa muy curiosa, el hecho de esa pérdida y cómo sufren y cómo tienen un duelo y cómo vienen algunos síntomas especiales que pueden, si no se controlan bien, llevar hasta situaciones psicológicas graves entre ellos, ¿no? Sobre todo la mamá. Pero cuando esto es provocado, de momento tal vez resuelva alguna situación mal entendida de la mujer, porque la mayor parte de niñas que abortan es porque están mal informadas. Y luego viene con el tiempo el hecho de que van a recordar la fecha en que posiblemente hubieran nacido, van a recordar o sienten que las visitan en sueños, van a estar recordando muchas cuestiones que aunque no hubieran pensado hacerlo con él, porque a lo mejor nunca sintieron un cariño por ese bebé, pero siempre van a estar recordando algunas cuestiones, van a soñar, van a sentir, van a desarrollar situaciones psicológicas tan fuertes que se van a deprimir y a veces son depresiones severas. Les lleva a consumir drogas después para poder soportar aquello, les lleva a otro tipo de acciones, hasta el maltrato a los niños también a veces, a otros niños, el maltrato a la pareja, en fin, vienen una serie de complicaciones serias que pueden suceder cerca de esa práctica, de ese aborto provocado, o pueden pasar a los 20 años. Les comentaba la vez anterior que Dios perdona, la naturaleza no perdona. Y ese detalle viene de la mano del aborto, más cuando este aborto es provocado. Doctor, a mí me gustaría ahondar en la parte ética que mencionaba usted, porque bueno, también se menciona o se suele decir como argumento cuando la fecundación o cuando la procreación surge a raíz de una violación, ¿no? O sea, se dice, bueno, sí que aborte porque la violaron, o sí que aborte porque sucedió ahí una cosa extraña, por ejemplo, a lo mejor que era un embarazo adolescente. ¿Es válido argumentar esto de manera ética? Yo creo que en ningún momento puede validarse el destruir una vida humana, para empezar. En ningún momento. No hay, en el caso de estos bebés, no hay ningún argumento que pueda ser válida la acción, en absoluto, en ningún sentido. Que porque la mamá no lo quiere tener, porque no tienen dinero para mantenerlo, etcétera, etcétera, no es argumento. Que porque la mamá está enferma, tampoco es argumento, porque de diferentes situaciones hay protocolos para enfrentar aquello, y luego platicaremos si quieren algún ejemplo, que vamos porque de repente fue violada la persona y pues no quiere tener ese bebé, tampoco es un argumento de que valide las acciones criminales contra un bebé. En fin, son varios detalles en este sentido. Yo me acuerdo hace unos años en una escuela secundaria privada, hablando yo del aborto, me pregunta un jovencito por ahí, oiga doctor, ¿usted tiene hijas? Digo, sí, tengo 2. Si alguna de ellas le embarazan por violación, ¿qué haría usted? Y le contesté, mira, te voy a poner 2 escenarios. Uno, el escenario en que mi hija tiene su novio,
que puede ser un muchacho educado, un muchacho profesionista, bien, el muchacho en buenas condiciones, se llevan bien, nos llevamos bien con él, pero sucede que de repente hija me dice, estoy embarazada, papá. Claro que me va a doler, yo le eduqué de alguna manera, su mamá también, pero es doloroso aquello. Pero ese niño que tiene mi hija en desarrollo en su cuerpo, pues es mi nieto. Termina siendo Ahora, su sangre, ¿no? Claro, vamos al otro extremo. Vamos, además, hubo hasta a lo mejor un goce, un disfrute, etcétera, y una serie de cuestiones que también no fue en una sola vez, tuvo que haber habido varios intentos, y pues resultó que se embarazaron. Todas esas son implicaciones desde el punto de vista de como padre de verlos y de sentirlo, pero a fin de cuentas el resultado es un bebé, que es mi nieto. En otro caso, mi hija ni deseó tener esa relación, ni se sintió bien, al contrario, fue atacada, fue golpeada, fue ofendida, no solo físicamente, sino psicológicamente también. Y resulta que a lo mejor el muchacho que la viola no es un profesionista, no es una persona que tenga un trabajo, etcétera, lo que sea. Es un vaguito o es un adicto, un borrachito. Y sin embargo, ese niño que está creciendo en el vientre de mi hija es mi nieto. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Entonces yo no mataría a mis nietos. Fue como le respondí y quedó tranquilo con la respuesta. Pero a veces los papás también, viéndolo de otra manera, presionan a que eso sea para resolver ese un problema de algo que no tuvo culpa la muchacha, para nada, y menos el niño. Siempre se castiga al más inocente. Y por ejemplo, doctor, usted como experto, como ginecólogo, ¿sí hay altas probabilidades de un embarazo tras una violación? La estadística que se marca por ahí, no solamente en México, sino en otros países, es que de cada 100 mujeres violadas, 2 pueden resultar embarazadas, el 2%. El violador se guía por otro tipo de situaciones que a él le provoca excitación el hecho de que la persona que está enfrente está asustada. Es totalmente anormal esa reacción. Normalmente una relación íntima, pues en ese sentido es cuando hay atracción, hay gusto, hay disfrute, ¿no? Pero en este caso no, él disfruta viendo a la persona asustada. Y mientras más la asusta, más se estimula él. Entonces no es porque haya en ese sentido alguna cuestión ni en la mujer tampoco, de cierta acomodo fisiológico a tener relaciones. En la sexualidad de la mujer mensualmente hay cambios hormonales. Y cuando la mujer está fértil, su temperatura corporal sube un poquito, su lubricación vaginal aumenta por cuestión fisiológica para favorecer muchos aspectos y eso inclina a que la mujer se sienta con mayor deseo. Pero si no está en esos tiempos, el violador no va a tener tanta puntería como para tomar a todas que están de alguna manera en su ovulación, ¿no? Por eso la estadística es muy baja de resultados de embarazo en la violación. No, y hablamos de estadísticas, pero tampoco estamos justificando tampoco esa actividad, ¿no? Simplemente está bueno tener esos datos duros, como le llaman, pues sobre todo para el lado o las implicaciones éticas de las que menciona, ¿no? Y aún así no es ético el hecho de tomar una decisión solamente porque fue resultado de un acto involuntario de ella, ¿no? El resultado está ahí. Y es lo que vamos a destruir, una vida de alguien que está totalmente en posición de inocencia completa. No le hacen ningún daño a la madre, ni le hacen ningún daño al padre. Él, al contrario, lo que pide es, denme chance, 280 días para yo salir a vivir y se acabó, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Ahorita hay hasta blogs en internet donde las chicas que quizá hayan practicado esto dan su testimonio y dan a entender como que si el aborto es seguro. ¿Realmente existen abortos seguros? Se habla de aborto seguro otra vez manipulando la ignorancia de la comunidad. Les hacen creer que no se van a complicar, que no se van a infectar, que no van a tener ningún efecto secundario, y a eso es a lo que le llaman aborto seguro. Porque normalmente las chamaquitas asistían a profesionales, o no profesionales, la verdad, pero que no observaban ninguna regla de higiene, y la mayoría de ellas salía infectada, con infecciones tan severas que llegaban a perder hasta su matriz por ese resultado, ¿no? Entonces acá les quieren dorar la píldora diciendo que el aborto seguro es ese. Sí, claro, pero yo también le puedo decir que sí hay una seguridad, que el que se muere es el niño, segurito que se muere.
Ahí sí, y que lo manejen así. Ella a lo mejor la van a salvar, pero el que seguro se muere es el niño. De ahí en más no se acepta ninguna palabra de seguridad en el aborto más que eso. ¿Nos puede platicar qué es lo que sucede durante un aborto? ¿Es una cirugía? ¿Qué es lo que sucede? El ¿Qué aborto... pasa tanto con la madre como sí, claro. con el bebé? Cuando es provocado el aborto, hay que inducir de alguna manera las contracciones del útero. Y si esto no responde espontáneamente con tratamientos intravenosos, entonces procede a hacerlo forzadamente. A la paciente se le coloca en un quirófano, en posición ginecológica, con instrumentos médicos que están hechos para salvar vidas y hacer diagnósticos. Y entonces se dilata el cuello de la matriz, se abre el cuello de la matriz con unos dilatadores que parecen unas plumitas y son de diferente calibre. Se llaman dilatadores de Heger. Y eso se van metiendo en el cuello de la matriz y a medida que va cediendo, va anchándose más el cuello de la matriz, se va ampliando más. Eso permite que la legra, que es un instrumento largo como una espátula y que tiene una parte final que es cortante, pueda entrar y pueda salir, que no se atore. Y entonces sí, una vez que se dilata a fuerza el cuello, en contra de la fisiología natural, pues se revienta la bolsa amniótica para que el líquido salga y luego con la legra se saca en pedazos el cuerpo y todo lo que está dentro. Puede ser también con un aspirador, pero siempre hay que dilatar, abrir ese cuello para meter la aspiradora y que aspire todo aquello, y pues lógicamente que lo va a aspirar en pedazos, no lo va a aspirar completo, no sale completo, ¿no? Está ¿Y tan a la frágil. madre puede ocasionarle alguna lesión o algo? El asunto es y déjame platicar un poquito de lo que se hacía antes, y que también pues ahora se dice que hay seguridad. Las comadronas, en ese sentido, lo que hacían es que la niña iba ahí y decía que está embarazada, hacían que abortara, introduciéndole en sus genitales una sonda de Nelaton, es una sonda dura, que atraviesa el cuello de la matriz, rompe la bolsa amniótica y se viene el aborto. Y le decían, ya te hice el aborto. Y la niña se iba a su casa creyendo que ya había perdido todo. Lo único que hacían es romper la bolsa amniótica para que se presentara la expulsión del bebé, nunca le decían más cosas, ¿no? En condiciones de muy poca higiene. Y eso ocasionaba que se infectaran las niñas y se callaban, para no decir nada, seguían sangrando, pero después el sangrado se convertía en pus, empezaban las temperaturas y llegaban ya con una infección generalizada al hospital, graves, y muchas se podía pues perder su vida, o algunas perdían su matriz, como un mínimo en este caso, por la infección tan grave que agarraban. Ahora, quitan todo eso, creen que al despenalizarlo, porque no hay aborto legal, hay un aborto que se despenalizó, se le quitó el castigo, nada más es todo. Pero la acción sigue presente. No porque se despenalizó, esos niños salen solos, hay que sacarlos. ¿Y qué tiene que ser? Pues el médico o alguien profesionista en medicina, de ciencias de la salud, que esté ligado a eso, un enfermero, qué sé yo, y que se dediquen a esta cuestión, y entonces extraer ese bebé pues en pedacitos, pero ahora sí, bajo medidas higiénicas. Ahora, el practicar un legrado no es nada sencillo. Yo una vez oí por ahí a una política mexicana que me dio vergüenza oírla, pero decía que hacer un legrado, pues el mecanismo para extraer restos de la matriz, no tiene chiste, que es como sacar una muela. Y ya la viera yo a esta persona sacando muelas. Natural, ¿no? También es peligroso. Sí, claro. El procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, porque está uno trabajando básicamente a ciegas, solamente sintiendo y midiendo y en tu cabeza siguiendo la anatomía que ya conoces. Porque no ves, el orificio vaginal es más o menos, perdón la comparación, pero es como si fuera un rollito de ese papel de baño, más o menos, de esa distancia, y uno trabaja ahí con el foco acá atrás, y trabajas ahí tocando el cuello de la matriz, lo jalas, y metes a través del cuello primero un histerómetro, es un instrumento que nos ayuda a medir el tamaño de la matriz para saber hasta dónde vamos a llegar. Claro, el cuello está tomado, la matriz, por una pinza que tienes en tu mano izquierda, y al inducir el histerómetro empuja el fondo del útero y sientes el jalón acá en la pinza. Todo es pura sensación y puro cálculo. Sacas aquello y empiezas entonces a utilizar la legra raspando, siguiendo lo que es las manecillas del reloj. Y ya que viene saliendo todo el tejido, se talla lo que es el fondo del útero. Hay ciertos aspectos que te avisan que ya quedó limpio aquello aparentemente y que ya terminaste y te retiras. La matriz tiene una posición curveada sobre la vejiga urinaria.
no está totalmente hacia atrás. Entonces hay que saber cómo meter la legra, porque muchas veces puede suceder por una impericia o qué sé yo, que eso se va derecho, perforas el útero, te vas por atrás y empiezas a jalar intestino, en vez de jalar tejido. Eso es en cualquier tipo de legrado que se presente, con mayor razón en uno para abortar, porque pues ahí está más delgada la matriz y más estiradita, ¿no? Y hay mayor facilidad de poder perforar un útero y complicar aquello. Hablaba usted hace rato de las implicaciones legales y a nivel mundial, en muchos lados, se discute que el aborto legal sea hasta las 12 semanas. ¿Por qué antes de las 12 semanas legal y ya después de las 12 semanas que no sea legal? O sea, ¿por qué ese tiempo? Yo sí quisiera hacer una corrección, que el aborto no puede ser legal en ningún lado y que vayamos hablando de aborto despenalizado nada más, ¿no? Puede que sea lo siguiente. Ahora están proponiendo que sea hasta poco antes del parto, de la fecha de nacimiento. Peor tantito todavía, es la peor tontería que yo he escuchado de las propuestas a nivel de quienes legislan. Están mal de su cabeza y no entienden las cosas y no saben de nada. Incluso en un estado de Estados Unidos se va a destinar $25 millones, creo, en cualquier etapa del embarazo. No entienden las cuestiones. Ya es una posición totalmente antivida y cuestiones que obedecen a otro orden, la verdad, que no es un orden humano. Es un orden raro, satánico yo le llamo, porque realmente es ya el destruir vidas hasta ese momento. Al rato, ¿qué va a pasar? Bueno, pues también recién nacidos. No hay una diferencia más que de respirar por sí mismo a no respirar por sí mismo. Estás dentro de tu madre, vas naciendo, sacas tu cabecita, ya eres un recién nacido, ya estás afuera. Segundos de diferencia, a como lo quieren hacer. Pero lo que tú me preguntabas en este sentido, hay que ver que entonces nada puede legalizar un aborto. Como lo quieran poner, no es legal. El hecho de destruir una vida no puede ser legal nunca. No puedes tú, a través de actos malos, hacer algo bueno. ¿Sí? Entonces no es correcto que se trate así como tal. ¿Qué pasa? El hecho de las semanas. El bebé está bien formado desde la 8ª semana. De la 8ª a la 12ª le quedan solo detallitos en su desarrollo. Que la pestañita, la ceja, etcétera, cosas más simplitas, ¿no? Pero en adelante ya solamente le queda crecer. Y la fuerza suficiente que el bebé tiene para hacerse sentir, para que la mamá perciba sus primeras pataditas, más o menos se da entre la semana 12 y la 14. Que viene siendo los 3 meses. Más o menos, un poquito más de los 3 meses. Entonces ellos dicen, bueno, mientras la mamá no lo sienta, pues no es nada. Ya cuando no lo siente, pues ya ella misma va a cambiar y va a decir, ah, caray, ya está sintiendo un bebé en su cuerpo. Por eso les urge que sea en ese tiempo, pero ahora ya se les fue todo el camino, vieron que no funcionó por ninguna manera el que no hubiera nacimientos, ni con anticonceptivos, ni con abortivos, ni con caminos de aborto, ni con abortos directos, ni mucho menos. Ahora entonces, aunque nazca, pues hay que llegar al término, o no dejarlo que llegue al término, aunque le falten 3 semanas, 2 semanas, 15 días, afuera. Sencillo, ¿no? O sea, el hecho es acabar con aquella vida, con esa mentalidad de destrucción de vidas humanas, de una manera que no tiene control ya esto. Son, te repito, órdenes y disposiciones que no son humanas realmente, no tienen por qué ser humanas. Sabemos muchas mujeres que consideramos que lo más bonito que nos puede pasar es pues dar vida, ¿no? Pero hay aquellas que se dejan llevar por todas estas ideologías que hay y se menciona mucho, por ejemplo, la frase mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Que sabemos que pues biológicamente ahí hay implicaciones. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Yo creo que es otro error grandísimo y también, repito, ignorancia total. El hecho de decir, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiera. Tu cuerpo es tuyo y porque es tuyo no puedes hacer con él lo que quieras. Tu primera responsabilidad es mantener tu cuerpo sano. Si te enfermas, cúrate, hazte curar. Busca la curación, no te descuides. Porque tú vas un día a entregar cuentas de lo que hagas con tu cuerpo o dejes de hacer con él. Si tienes la fertilidad, no es correcto que la bloquees, no es tu cuerpo para hacer lo que se te antoje con él.
Si no la tienes, tampoco es correcto que busques a cualquier precio, por fuerza, suplir aquella carencia, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, y siempre pues acudo a esas cuestiones porque manejo muchos alumnos, y les comento que ellos a su carro, por ejemplo, si es que es un carro que les dio su papá o que ellos se lo compraron con su trabajo, pues no le van a poner azúcar al tanque de gasolina, lo cuidan. No se van a salir a las avenidas a andar a 200 por hora. ¿No? ¿Por qué? Porque hay reglas de tráfico, reglas de tránsito que hay que respetar, pero además hay seres humanos que puedo dañar con mi acción irresponsable. Entonces no puedo hacer nada con lo que yo se me antoje con eso que tengo, ¿no? Pues con tu cuerpo, que vale mucho más que todo eso, mucho menos puedes hacer lo que se te antoje. Pero además hay otro detalle. El cuerpo del bebé que está creciendo en ti no es parte de tu cuerpo, no le entienden eso. No es un apéndice, no es una prolongación o un alargamiento no. Es otra persona diferente, como lo platicamos en la clase anterior, con un ADN diferente, con un proyecto diferente, con un futuro diferente, que merece vivir. Entonces ahí sí no tiene ninguna razón de decir, lo hago porque con mi cuerpo hago lo que quiera. Ni con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, y mucho menos con el cuerpo de otro que no te pertenece y que solo te pide 280 días para crecer. Y que además tomó control de su embarazo el mismo. Entonces, eso es un detalle muy interesante que hay que corregir en las jovencitas, de que no es el hecho de que tu cuerpo, hacer con él lo que tú quieras, ¿no? Es todo lo contrario, hacer cosas buenas y responder por lo que vas a hacer con él. Tienes una gran responsabilidad con tu cuerpo. De manera natural, usted como médico nos puede decir si hay alguna cuestión biológica que pueda llevar a la mujer al aborto. Una cuestión involuntaria, como una reacción de su cuerpo a aquello. ¿Y que eso induzca su voluntad a realizar un aborto? No, yo creo que eso definitivamente no. Lo que pasa es, puede haber enfermedades agregadas en ella que terminen con una pérdida de un bebé. Por ejemplo, hay un caso, no sé si lo comenté la vez anterior, pero que lo tuve también en consulta, donde la señora perdía bebés con frecuencia, cerca de los 4 o 5 meses. Perdió 3 o 4 niños. Y eso nos dimos cuenta cuando lo estudiamos, lo que se llama incontinencia de cervix, el cuello de la matriz, algún problema muscular tiene que se afloja en cierto momento por el peso del bebé y sale el bebé muy prematurito, ¿no? Y eso tiene tratamiento quirúrgico de alguna manera y puede manejarse y puede tener embarazos después, claro, con muchos cuidados, pero llegar a término. Sí, pero no es que ella lo esté deseando. Y era muy curioso porque la esposa me decía que la esposa los echaba para afuera. Así me decía, es que ella los echa para afuera. Digo, a ver, ¿cómo es esto? Sí, pues hemos tenido 4 y los echa para afuera. Pues ya cuando lo estudiamos, ya le expliqué yo, no es que ella quisiera hacerlo. Su cuerpo cedía solo a una flacidez muscular en el cuello, que se soluciona con una cirugía temporal, y que cuando va a ser el término del embarazo, se corta aquello y el bebé viene, no hay problema. Esa es la única razón que pudiera ser, pero que no lo está deseando la mujer, para nada. Y en ningún caso hay algo químico, algo fisiológico que le empuje, solamente la presión social, la presión personal, el hecho de que no lo esperaba, pero que sí hizo lo demás, que está hecho para que venga un bebé. Y entonces, como siente que le va a estorbar, es más acomodaticio ahora con la moda, con los malos consejos, con todo lo que hay alrededor, pues para perder aquel bebé que no lo quiere tener. Hay más experiencias, yo recuerdo otras personas que fueron conmigo también, no por cuestiones físicas, sino el hecho de no tener suficiente economía para poder soportar un segundo bebé. Y cuando les explicaba yo toda esta cuestión de lo que es el embarazo, el desarrollo del embrión, todo cómo sigue adelante, yo estoy tranquilo con mi conciencia porque muchas de ellas, y por así decirlo, de 10, 9, en un número cerrado, no siguieron adelante con el deseo de abortar. Y 2 o 3 por ahí me dejaron algunas cartitas después de agradecimiento, de que las hice reflexionar y que notaron realmente el valor que tenían en su cuerpo y que solamente era otra idea por otras necesidades, ¿no? Y un caso muy, que todavía me causa un poquito de emoción. Pasó así, pasó el tiempo y de repente un día me dice mi secretaria, aquí está una carta que le dejó una paciente, abro la carta, viene una carta de agradecimiento de la orientación que le di, esa carta la tiene mi esposa guardada, una foto de una niña muy bonita. Dije, pues qué bueno, ¿no? Salió adelante porque
con el consejo que se le dio, con la orientación que se le dio, libró muchas dudas que tenía. Pero no quedó ahí todo eso. Después, un tiempo después, en un centro comercial, estando yo pagando mi ticket para el boleto de estrenamiento, me tocan la espalda, volteo, y era esta persona con una jovencita muy bonita. Y me dice, mire, ella es la niña a la que le salvó la vida. Yo no sé si pues así fue que platicó con ella o no. Resolvimos nuestro problema, tengo mi negocio, es mi mano derecha, estoy feliz con ella. ¿Qué más premios, dicen, que puede uno tener o reconocimientos que por un consejo, le gastaste media hora más, lograste sacar adelante aquello y el convencerles con información que no se tiene? La gran mayoría van por ese camino porque les dicen que lo que tienen en su matriz es una bola de células o una masa de células. Oiga, doctor, ¿y en dónde se puede buscar esa información, por así llamarlo, que pues explique todo eso, ¿no? Porque como dice usted, a lo mejor por desconocimiento, por buscar información, terminan llegando a donde se les da la opción de abortar, pero ¿dónde se puede encontrar? Buena pregunta. Algunos hacemos algunos escritos sobre esto, orientadores, que salen a ciertos niveles. Pero yo creo que, ¿dónde se encuentra eso? En la conciencia de cada médico, que debe educar a sus pacientes en general sobre lo que es la vida y el valor de la vida humana. Ahí está el asunto, ¿no? Hay muchos médicos buenos en ese sentido, de que están bien preparados y que orientan bien. Hay otros que carecen de esa orientación ética porque no se les dio la oportunidad o qué sé yo, y se van por el camino equivocado, ¿no? Traicionan realmente los principios médicos y los principios de Hipócrates, que él fue el que escribió aquel juramento que todos decimos cuando nos graduamos, y que lo escribió 500 años antes de Cristo, y ya hablaba él por ahí en una de sus partes, es decir, juro no administrar pesario abortivo a la mujer. Así de sencillo, o sea, respetar la vida humana. Actualmente, con algunas modificaciones, ellos dicen de todos modos, al jurarlo, dicen, juro respetar la vida humana desde su inicio, durante y hasta el fin. Y se les olvida, se les va aquello, ¿no? Puede ser también conveniencia, presiones, amenazas de perder un trabajo, no sé, alguna situación ahí, que los hacen olvidarse de sus principios buenos y se van por ese lado, porque no hay bases fuertes en ellos, ¿no? Pero la mayoría pudiera actuar informando a la sociedad, a sus pacientes femeninos, tanto el médico general como sobre todo el ginecólogo, y abrirles las opciones en ese sentido, ¿no? de lo que es la vida humana y lo que implica una vida humana y el valor tan grande que tiene la vida humana. Ahora que tocamos el tema de la parte de los médicos, hay algo que se menciona que es la objeción de conciencia. Uh-huh. La objeción de conciencia es aquella situación en la cual nosotros podemos rechazar el ejecutar alguna acción médica si va en contra de nuestros principios morales. Y no dije religiosos, morales, ¿sí? La moral y la ética son cosas que van de la mano para hacer cosas buenas, punto. Que tienen que ver con lo bueno y lo malo de una acción. Y en este caso, sí es importante el hecho de entender todo esto y pues ejecutar cosas que no vayan a ser malas, que no vayan a ocasionar ningún daño, en ningún sentido, ¿no? Muchas cosas podemos ver, podemos salvar, podemos tener en cuenta, pero siempre la acción del médico debe ir orientada a hacer una acción buena. De todo lo que haga el médico se vaya a dar un buen resultado en su paciente. Y un médico, cuando está enfrente de una mujer embarazada, ya tiene 2 pacientes por quien preocuparse. No a quién va a despedir de este mundo, de los 2, sino cuidar para que el binomio madre-feto lleguen a un término adecuado y bien atendidos, ¿no? No sé si con eso te contesté. Sí, creo más que o menos claro, duda. Marce. Sí, porque yo había escuchado que hoy en día algunas de las prácticas, sobre todo, digo, no sé si en todas las escuelas de medicina, pero como ya es algo más normalizado, es que los muchachos en algún momento de su estancia en la carrera tengan este tipo de prácticas. ¿Ahí ellos pueden ejercer la objeción de conciencia? También. El hecho es, si tú tienes una conciencia bien formada, puedes rechazar a ejecutar cualquier acción que vaya en contra de tus principios morales, te decía, y con toda libertad. Yo tengo un compañero, también otro ejemplo, que estaba haciendo su residencia de ginecólogo, y al llegar a cierto momento a pasar por el área de lo que le llamaban entonces planificación familiar, él rechazó pasar por ahí. Y les dijo a los doctores, yo no voy de acuerdo con eso que están haciendo ahí, ni con ligadura de trompas, ni con esto y esto y esto, y no voy a pasar por ahí. Y lo amenazaron con perder su residencia.
Él dijo, no lo voy a perder, porque estoy objetando con mi conciencia que no voy a hacer eso porque no va con principios morales. Y no lo corrieron, no perdió su residencia y siguió trabajando después ya como ginecólogo y con su conciencia muy tranquila. Lo que falta es el valor de tener para decir no lo voy a hacer porque no va de acuerdo con mis principios morales. Aunque lo amenacen con perder el trabajo, con perder cierta posición, con perder, apoyos o qué sé yo, pues no. Si el médico sabe y tiene una conciencia bien formada, no lo va a ejecutar. Cualquier cosa, no solamente el aborto, cualquier cosa que vaya en contra de sus principios morales, no ejercerlo con sus pacientes en ningún momento. Y esto está legalmente también protegiendo al médico actualmente. Desgraciadamente, por ahí empiezan ya los rumores de que van a promover el que se elimine la objeción de conciencia como una protección para el médico, ¿no? Ojalá y no lo logren, pero van a todo. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué pasaría en un escenario en donde una mujer está embarazada y se pone grave y llega, no sé, a un hospital y el doctor o los profesionales de la salud le dicen, tenemos que practicarle un aborto porque su vida está en riesgo? Buena pregunta, pero depende también de la situación. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que más pudiera ponernos contra la pared en este sentido? Mira, hay una situación que se llama enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, que son mujeres que aparentemente todo va bien durante su embarazo, pero después de las 24 semanas empieza a subir la presión, su presión arterial, y empieza a haber ciertos cambios que el médico detecta, y hay protocolos formales para todo eso controlarlo, con pasos adecuados, ¿no? Esas partes se dividen en preeclampsia leve, preeclampsia severa, síndrome de HELP y eclampsia. Son diferentes estadios que van avanzando hacia lo peor, en este caso, si no obedece al tratamiento de la paciente. La mayoría, con los medios actuales que hay, salen adelante, sobre todo cuando hay buenos programas de prevención, en este sentido, de atención o cuidados prenatales adecuados a la madre, de educación también, ¿por qué no? Y entonces te pone contra la pared de repente, como las películas de antes, ¿no? Que decían, que eso ya no se vale, pero que decían, ¿a quién le salvo? ¿A su mujer o a su hijo? ¿No? Era la tragedia de la película. Ahora ningún médico puede decir eso. El médico está preparado para enfrentar diferentes protocolos en diferente momento de este problema que les puse como ejemplo. Y siempre habrá acciones que vayan orientadas, bien orientadas, a tratar de salvar a los dos. Nunca a sacrificar uno para mantener bien al otro, ¿no? Claro, dentro de la bioética sabemos que hay un principio que se llama el principio de doble efecto, aquel que tiene dos resultados, uno deseado y uno no deseado. Pero si yo busco el resultado deseado y se presenta uno no deseado, yo no estoy buscando lo no deseado. Y debo advertirle a mis pacientes. Por ejemplo, la quimioterapia, pues sí, te va a curar un tumor canceroso a lo mejor, pero te vas a quedar sin pelo, vas a tener náuseas, vómitos, un montón de complicaciones mientras recibes el tratamiento. Yo no quiero que tengas eso, pero te quiero destruir el tumor. Ese es el doble efecto. Que hay otro tipo de situaciones. Pero en estos casos de la mujer embarazada, yo creo que no hay ninguna situación tampoco en que te pueda llevar a decir, voy a sacrificar al niño para salvar a la madre o viceversa, ¿no? No hay. Hay buena preparación, buena capacitación, hay mucho avance en los equipos nuevos de neonatología y de pediatría para sacar bebés pequeños adelante, de alguna manera bien, ¿no? No le veo yo el hecho de que exista esa posibilidad ante algo difícil o que pueda decir yo voy a sacrificar uno para el otro. Puede ser un caso de un embarazo ectópico, estamos suponiendo. ¿Qué es eso, doctor? Aquel embarazo que no se implanta en la matriz, sino que se queda en la trompa de falopio. Empieza a crecer ahí, no es un lugar para que crezca un bebé, y a las pocas semanas se rompe la trompa de falopio y viene una urgencia quirúrgica. Y a tu paciente lo operas, le quitas la trompa de falopio, y si el sangrado fue mucho y llenó todo aquello por un parte de un lado de lo que es la matriz hacia el ovario que haya sido, pues a veces te llevas el ovario, ¿no? Claro, siempre se procura que esto no suceda, pero ahí sí sacas la trompa completa con todo y lo que está dentro, que seguramente ya está muerto, ¿no? ¿Cómo sabemos si está vivo o no? Ya el ultrasonido te da datos de un corazón latiendo, y aún lo puedes ver si está en la trompa de falopio el corazoncito latiendo ahí. Son decisiones difíciles,
pero tú te puedes esperar a que deje de latir para proceder a la cirugía. Estar al pendiente de tu paciente que no se te vaya a complicar la situación. Otros recomiendan algunos medicamentos que van a detener el crecimiento del bebé. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Mejor estar vigilando a tu paciente y de la mano, porque de todos modos aquello se va a perder. No es posible que crezcan en la matriz. Y entonces saca en paquete todo aquello sin tocar al bebé, sin lesionarlo y listo, ¿no? Casos muy extremos nada más, pero no estás matando al bebé. No va a crecer ahí. No es posible que crezca ahí. Y sí, la mamá puede morirse por una hemorragia. Y tienes que resolverlo. Pero eso está éticamente permitido sin ningún problema, ¿no? No estoy matando a nadie, ni lo estoy destruyendo en pedacitos. Sale el paquete completo. Por último, doctor, para aquellas personas que ahorita traigan en su cabecita la idea de tener el aborto como una opción, ¿qué les pudiera decir? Pues primero que nada, que sepan que lo que está creciendo en su cuerpo no es una masa de células, no es una bola de células, porque siempre que me dicen bola o masa, pienso en una pelota o en la masa de hacer tortillas, que es nada, y no, es un ser humano que empezó siendo unicelular, ¿sí? En el estado de cigoto, pero ese ser humano que empezó ahí ya tiene actividad propia, tan es así que si viene todo normal, va a desarrollarse en todo el tiempo que está previsto durante el embarazo, ¿no? De manera normal. Si está anormal, puede que viva con su anormalidad o puede que la misma anormalidad genere que la naturaleza lo deseche. ¿Sí me explico? Puede ser un hecho en que un síndrome, por ejemplo, que puede ser compatible con la vida, o un síndrome que no sea compatible con la vida. Y eso la naturaleza solo se encarga de disparar aquello y viene pues la pérdida espontánea, lo que es el aborto espontáneo. Pero de otra manera, el bebé en el mayor porcentaje de los casos se viene desarrollando bien. Y entonces nunca fuimos ni seremos una masa de células. Es un ser humano, es una persona humana, totalmente comprobado, que se está desarrollando en su cuerpo y que no tienen ningún derecho a convertirse, y perdónenme que se los diga así, en verdugos, en asesinos de unos pequeños seres indefensos que son como ustedes fueron, que sí tuvieron derecho ustedes a vivir, se les dio la oportunidad, igual hay que darle la oportunidad a los más que siguen. No es una masa de células lo que está en su cuerpo, es un ser humano vivo, un ser humano con proyecto personal, una persona humana que merece respeto, cuidados, protección, ayuda y sobre todo el derecho a vivir. Y siempre hay opciones, ¿no? Claro, las opciones más recomendadas en este caso, que no lo quieres porque fue algo que no esperabas. Espérate, no lo mates, espérate a que nazca y dale una adopción. Hay esa opción por ese lado. No lo quieres porque te violaron, no tienes ninguna culpa de nada, tú no eres culpable de nada, que no te hagan creer que tú tienes la culpa. Tú no tienes la culpa de nada. Y te están obligando a decidir cuando emocionalmente no estás en tus 5 sentidos. Hombre, hasta para firmar un testamento, te piden ahí que se ponga ahí fulano de tal, en pleno uso de infacultades mentales, autoriza esto y esto y esto, porque a las jovencitas que están en un momento emocional tan pesado como son las violadas, las obligan a que decidan algo más serio y más grave y que las va a encerrar y las va a enterrar más todavía en sus depresiones y sus problemas emocionales más tarde. Espérense. Hay que fomentar el apoyo familiar, el entendimiento familiar que la niña violada no fue su culpa, para nada, no es culpable de nada. Al culpable lo dejan libre y al menos culpable lo quieren matar, que es el niño. O sea, está torcido todo este asunto. Y hay que educar bien en este sentido y hablar claro, hablar las cosas como son. Y yo creo que hablar con la verdad y con las cosas como son no es malo. Que a mucha gente les puede patear, bueno, pues ese es su problema, como lo vean, pero las cosas se hablan como son y es como hay que educar a las jovencitas, hay que propiciar que en las escuelas haya una buena educación y que en las familias haya una buena educación para la sexualidad, que es muy importante, ¿no? Ese es básico, que es difícil, claro, yo no vengo a hablarles aquí del camino fácil, vamos a hablar del camino difícil. Lo difícil cuesta, tiene valor, lo fácil no cuesta nada. No, y también aquí involucrar a los hombres, ¿no? Que si se dio esa situación, pues tiene que apoyar a la mujer, ¿no? A final de cuentas también es parte
Claro. de la situación, ¿no? Definitivo. Ahí el resultado es una suma de dos, ¿no? Entonces también ambas partes. Claro, en el caso de la violación, pues el responsable no va a hacerse responsable, ¿no? Pero hay que estar también en ese sentido de ver que se tienen que apoyar unos con otros y que tienen que salir adelante, porque tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Perdón por el dicho, pero así es, ¿no? En este caso, todos son culpables de compartir con responsabilidad la llegada de este bebé, y perdón que meta para dar culpabilidad ahí, no culpa de nada, o de que lo destruyan, porque desgraciadamente un aborto provocado es para destruir los bebés, salen en pedacitos, no salen completos, los sacan en pedacitos. Muchas gracias, doctor. Creo que nos abre el panorama también para poder entender lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Con esta explicación que nos da y sobre todo de las implicaciones médicas, fisiológicas, psicológicas que puede traer el hacer esta práctica. Y también, pues para los que se perdieron la parte 1 de este ciclo de vida y salud, los invitamos a que entren aquí, vean la etiqueta, entren al video, está muy interesante también. Y le agradecemos, doctor, por habernos acompañado y compartido estos conocimientos. Gracias por su invitación. Creo que quedaron muchas cosas en el camino, muchas cosas importantes que luego a lo mejor habrá oportunidad de volver a tratar esto, porque es un tema muy amplio, muy profundo, y que sí yo creo que debe dársele un mayor interés para que esto llegue a muchas personas y les abra los ojitos, ¿no? Que puedan tomar decisiones adecuadas, sobre todo que nunca vayan a ser un cargo de conciencia para ellos en su vida, sino al contrario, que todo lo hicieron bien. Pues le agradecemos mucho y como dice Memo, lo esperamos próximamente también que nos venga a compartir pues sobre otros temas y complementar Si me lo sé, sí, con todo gusto. Gracias, doctor. Los esperamos también en la parte número 3 de este ciclo de vida y salud. Vamos a hablar sobre si existe una buena muerte o una muerte digna. ¿No es así, doctor? Claro. Lo esperamos, esta es su casa. Claro. Les agradecemos mucho. Suscríbanse al canal, denle clic en la campanita, compártanlo si les gusta, dejen sus comentarios y también sugerencias sobre otros temas y los esperamos en el siguiente episodio del Tintero. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos en el siguiente episodio. Lo sacan en pedacitos. Y no dije religiosos, morales. Todos son culpables, ¿no? Y porque es tuyo, no puedes hacer con él lo que quieras. Y es lo que vamos a destruir, una vida de alguien que está totalmente en posición de inocencia completa. No porque se despenalizó, esos niños salen solos, hay que sacarlos. Y entonces extraer ese bebé pues en pedacitos.